Bueno, vamos a ver cómo usando MATLAB podemos elaborar gráficas rápidas del mismo tipo, cambiando solamente las variables. Bueno, primero se elaboran. Ok. La función. Vamos a graficar anomalías. Introducimos los datos. Clasificamos las variables. Eso depende de qué queremos graficar, de cómo están distribuidas. Y bueno, aquí ordenamos los ejes. Aquí empezamos las gráficas. Realizamos la gráfica que queremos. Definimos todo lo que tiene en la gráfica: títulos, ejes, longitud de los ejes y qué queremos graficar, ¿no? Dónde va a ir la gráfica, cómo guardarla automáticamente y así. Pues empezamos la función. Y aquí van saliendo los resultados. Vamos a más rápidamente. Se van cambiando los datos, ¿no? Aparece primero la plantilla y luego aparecen las gráficas encima de las plantillas. Vemos cómo graficamos a una velocidad muy rápida los datos. Solo tenemos que crear la hoja donde se va a hacer el programa y qué programa queremos o qué función queremos asignarle. En este caso anomalías para temperaturas oceánicas. Vemos el año del 77 al 2012 y vemos cómo cambian la posición, ¿no? Las coordenadas geográficas de los datos. Bueno, se puede hacer muchas otras cosas también de manera rápida. Esto estamos haciendo un análisis de datos en realidad, para ver cómo es el océano según unas variables meteorológicas, como son oceanográficas en este caso, como son temperaturas superficiales, subsuperficiales, humedad relativa, velocidad del viento, corrientes y muchas más. En este caso analizamos las temperaturas superficiales. Vemos cómo pone la profundidad a la izquierda y a la derecha arriba en el título ponemos la coordenada donde se encuentra.